Cierto, en 1941 era casi 2 veces más fisible que el uranio 235 y podía producirse a una escala mucho mayor irradiando uranio en reactores nucleares. Para conseguir plutonio, los ingenieros de la Universidad de Chicago diseñaron 3 reactores de producción que se construirían en Hanford, Washington. Groves inició las labores de construcción en Hanford el 27 de agosto de 1943, con empleados contratados en la zona. 60.000 trabajadores de la construcción vivían en tiendas en la reserva Hanford. El gobierno intervino, compró medio millón de acres en el desierto del este de Washington, creó este remoto enclave de construcción y en cuestión de meses levantó varias estructuras a gran escala diseñadas para la producción de plutonio. Pero Groves seguía sin estar conforme. No quería depender únicamente de los enclaves Y-12 y Hanford para producir el combustible de la bomba. De modo que en septiembre de 1943 ya había iniciado las tareas de construcción de una tercera, el K-25, una gigantesca planta de difusión gaseosa en Oak Ridge. En el proceso de difusión, un compuesto gaseoso, el hexacloruro de uranio, pasa por una sucesión de barreras, cada una de las cuales va enriqueciendo levemente el isótopo U-235 más ligero. La dificultad radicaba en encontrar una barrera que no se deteriorara al someterse a la acción de aquel gas tan corrosivo. Los científicos e ingenieros no consiguieron fabricar una barrera satisfactoria hasta un año después de que se iniciaran las tareas de construcción del K-25. Era un edificio que en última instancia cubriría más área que ningún otro que se hubiera erigido. La estructura en forma de U medía 800 metros de largo por 300 de ancho y su perímetro era de 600.000 metros cuadrados. En su interior había una serie de contenedores y cascadas sellados que recorrían toda la longitud del edificio. Oak Ridge siguió creciendo y a finales de la guerra era ya la ciudad más grande de Tennessee. El consumo de energía total durante la operación K-25 en el transcurso de la guerra en el Manhattan District representaba aproximadamente el 10% de toda la generada en Estados Unidos. Considerando el tamaño y las posibilidades del enclave K-25 en el proyecto Manhattan, no creo que en el ámbito de la ingeniería haya existido hasta la fecha un logro comparable a lo que se consiguió en aquel lapso de tiempo. Cada vez parecía más improbable lograr producir el suficiente U-235 como para influir en el desarrollo de la guerra, y la alternativa, el plutonio, había planteado también infinidad de problemas. Las impurezas de este nuevo elemento ocasionaban una mayor actividad de los neutrones, lo que provocaría que las bombas se detonaran antes de lo previsto, que se produjera una fisión antes de que las dos mitades se unieran formando la masa crítica. En Oak Ridge surgieron problemas de producción y no estaban seguros de si podrían fabricar uranio 235, pero si tampoco conseguían usar el plutonio en un cañón, sería imposible construir una bomba atómica. Fue una verdadera crisis, y creo que en aquel momento Oppenheimer desplegó todo su talento. Reorganizó los Álamos y llevó nueva gente allí para que resolvieran el problema y hallaran el modo de fabricar una bomba de plutonio. La nueva configuración de la bomba de plutonio exigía una capa exterior de explosivos que dirigiera ondas de choque simétricas hacia el interior, comprimiendo una masa central subcrítica de plutonio. El aumento de densidad resultante reduciría las distancias entre núcleos y detonaría la reacción en cadena explosiva. Nadie había colocado nunca potentes explosivos y conseguido una explosión simétrica. Por eso ni siquiera estaban seguros de que aquello fuera factible. Se encontraban ante un problema de ingeniería muy complicado y desde mayo de 1944 hasta agosto de ese mismo año el laboratorio tuvo que esforzarse en hallar una solución. A finales del 44, la planta de difusión gaseosa K-25 ya producía U-235 enriquecido, que se enriquecía aún más al pasar a través de los calutrones magnéticos. Mediante este proceso se generó suficiente combustible para una bomba. Pero si, como pensaban los estrategas militares, hubiera que emplear más de una para doblegar al enemigo, era vital que la siguiente prueba que se realizara a la nueva bomba de implosión de plutonio funcionara. Todas estas incertidumbres tan solo sirvieron para aumentar la presión en los Álamos, mientras científicos e ingenieros se preparaban para la primera detonación de un arma atómica. Si funcionaba, el diseño de implosión podría poner punto y final a la guerra.
El diseño de la bomba de uranio se completó en febrero de 1945 y todos confiaban plenamente en ella. Le pusieron el nombre de Little Boy, que significa niño pequeño, por su reducido tamaño, ya que tan solo medía 1,80 m y pesaba menos de 450 kilos. Los diseñadores consideraron innecesario e imposible someterla a una prueba antes del combate, ya que solo había U-235 suficiente para una bomba. El diseño para el mucho más complicado dispositivo de implosión a base de plutonio, apodado Fat Man, Gordinflón, por su forma redonda, se aprobó en marzo. Y en este caso sí se programó una prueba para el mes de julio. Con el fin de preparar el despliegue de las armas, se situó al coronel Paul Tibbets, un veterano piloto de combate con una amplia experiencia en B-29, al frente de una nueva unidad, el Grupo Mixto 509. Dicha unidad comenzó su adiestramiento en Wendover Field, Utah, lanzando bombas de ejercicio Orange de 2.500 kilos. El 12 de abril de 1945 el presidente Roosevelt moría en Warm Springs, Georgia, por lo que el vicepresidente Harry S. Truman pasó a ocupar el despacho oval. El proyecto Manhattan se había llevado tan en secreto que Truman no tenía conocimiento de los avances de la bomba, y fue necesario informarle ampliamente en sus primeras semanas en el cargo. Algo menos de un mes después, las fuerzas armadas alemanas en Europa se rindieron. No así las japonesas. En junio de 1945, Tibbets y su unidad se desplazaron a la isla de Tinian, en el Pacífico, a unos 2.350 kilómetros de Tokio, donde los civis de la Marina habían construido el mayor aeropuerto del mundo para dar cabida a las nuevas superfortalezas B-29 de Boeing. Escogimos aquella isla en primer lugar porque desde ella podíamos atacar Japón. En segundo lugar, porque sus pistas de aterrizaje eran las más largas. Y en tercer lugar, porque contaba con las instalaciones necesarias para modificar la zona en la que íbamos a cargar la bomba. Además, yo quería que mi tripulación volara sobre territorio enemigo porque no era algo que hicieran habitualmente y deseaba que practicaran, que se acostumbraran a que les dispararan y a volar en solitario. La mañana del 16 de julio de 1945, en el otro extremo del mundo, en el desierto de Nuevo México, unos 300 kilómetros al sur de Los Álamos, científicos y dignatarios aguardaban los resultados de la primera prueba que se realizaba con una bomba atómica. Oppenheimer le dio a la prueba del dispositivo de implosión el nombre en clave de Trinity, como referencia a un poema devoto del escritor inglés del siglo XVII, John Donne. La composición hablaba sobre la paradoja de un Dios que destruye para renovar. Sin embargo, en la mañana de la Operación Trinity, el dispositivo de implosión no parecía especialmente imponente en lo alto de una torre de 30 metros de altura. Uno de los tipos dijo que el dispositivo Trinity suponía una tremenda deuda con la empresa 3M porque en su mayoría se mantenía unido con cinta adhesiva. Y es que en el fondo era una bomba casera. Tardaban 3 días enteros en ensamblar uno de esos dispositivos de guerra. Piensen que en el fondo eran simples aparatos de laboratorio, no diseños de producción que salen de una cadena de montaje. Había que preocuparse por ellos en todo momento, asegurarse de que las cosas se hicieran bien y buscar lo que faltase. Cuentan que en el último minuto los trabajadores tenían pesadillas. Soñaban que habían unido 2 componentes mal y cuando iban a comprobarlo se daban cuenta, por ejemplo, de que habían cometido un error en la instalación de un cable. Los científicos esperaron ansiosamente en sus puestos. Algunos temían el éxito de la operación, pues se especulaba con la posibilidad de que la bomba pudiera prender fuego a la atmósfera y destruir el mundo. Teller se encontraba a unos 35 kilómetros de allí, en Campaña Hill con Lawrence, y dejó a todo el mundo aterrorizado cuando empezó a aplicarse protector solar en el rostro y las manos para evitar el efecto de los rayos ultravioleta de la bomba. Y eso que estaba a kilómetros y kilómetros de distancia de la bomba. Los científicos se encontraban a 35 kilómetros de la bomba, pero la mayoría temían que no estallara después de salir mal una prueba en vacío realizada días antes. Según los sensores, los explosivos no se habían detonado a la vez, por lo que no comprimieron el núcleo como estaba previsto. Fue desesperante ver cómo fracasaba el ensayo. El nerviosismo normal de quien se encuentra ante un dispositivo en el que ha trabajado, pero que nunca se ha probado por completo, se magnifica debido al fracaso de la prueba anterior. El general Groves estaba tendido boca abajo en el suelo frente al punto donde se produciría la detonación, y dijo que en aquel momento